Buenas tardes. A nombre del Colegio Electoral les damos la más cordial de las bienvenidas a la 12ª Asamblea Delegacional de Confrontación para la conformación del Comité Ejecutivo 2026-2029. Agradecemos la presencia de las maestras y maestros, de las delegaciones, de las unidades académicas de música, de psicología, de antropología, de letras, de filosofía e historia. De las y los docentes que nos siguen a través de las redes sociales, Facebook. De igual manera, agradecemos la presencia de las y los candidatos e integrantes de las diferentes planillas integrados en ser electos para ocupar alguna de las carteras el próximo Comité Ejecutivo Espaguas. Ahora les vamos a decir los lineamientos. Bueno, a continuación darán a conocer las etapas y lineamientos sobre los cuales se desarrollará la confrontación de propuestas en torno a las diferentes problemáticas que vive el Espaguas y sus agremiados. Presentación de plataforma ideológica. Cada candidato o candidata por planilla tendrá un tiempo hasta de 4 minutos para exponer su plataforma política e ideológica. Etapa de preguntas. Se formulará 3 preguntas. Cada candidata o candidato tendrá un tiempo de hasta 3 minutos para formular la respuesta respectiva a cada pregunta. Las 3 preguntas serán sorteadas. La primera pregunta se obtendrá de una base de interrogantes planteadas por el Colegio Electoral. La segunda y tercera pregunta serán obtenidas de la base de interrogantes planteadas por escrito por las y los docentes presentes en este recinto. Mensaje final de los candidatos. Cada candidato o candidata tendrá un tiempo de hasta 3 minutos para expresar su mensaje de cierre. Orden de participación. El orden de participación de las y los candidatos para la primera reunión delegacional fue definida previamente con los representantes de cada planilla. Dicho orden de participación se alternará para las siguientes reuniones delegacionales, hasta concluir con la última reunión delegacional de confrontación. Cabe señalar que una vez concluida la participación de las y los candidatos, o en su defecto, el tiempo programado para que hagan su participación, el sonido se detendrá y pasará a los moderadores. Por favor, guardar silencio. Adelante. Dicho lo anterior, cedemos la palabra al candidato doctor Carlos Fernando Arechiga Flores de la planilla Color Verde para que nos dirija su mensaje, recordándole que tiene un tiempo de hasta por 4 minutos. Muchas gracias. Compañeras y compañeros del Espaguas, el arte y la cultura no son un lujo dentro de la universidad. Deben ser parte esencial de su vida, de su identidad y de su compromiso social. Sin arte, sin sensibilidad y sin cultura, la universidad corre el riesgo de convertirse únicamente en burocracia, rutina y conocimiento sin sentido. Por eso creemos que el desarrollo de las actividades artísticas no puede permanecer aislado del Espaguas. No puede depender únicamente de esfuerzos individuales ni de iniciativas dispersas que sobreviven con dificultad. Las artes no deben ser actividades de relleno, deben ser espacios de expresión, convivencia, identidad y comunidad universitaria. Y hoy, más que nunca, necesitamos fortalecer esos espacios. Por eso, la planilla verde, Acción Sindical Independiente, propone lo siguiente. Proponemos que las artes sean parte de la vida sindical. Queremos impulsar una política artística y cultural clara, permanente y organizada desde el Espaguas.
porque el arte también construye tejido social, construye encuentro, construye diálogo y ayuda a recuperar la convivencia. Queremos hacer un uso óptimo de los edificios de la universidad en donde los sindicalizados participen en actividades artísticas y recreativas, porque la cultura no debe ser condicionada, debe estar viva y al alcance de la comunidad. Proponemos talleres artísticos permanentes. Vamos a realizar y llevar a cabo acciones concretas. Proponemos talleres permanentes de las distintas disciplinas: pintura, dibujo, cerámica, fotografía, escritura creativa, música, apreciación artística, y además consideramos la dotación de materiales y herramientas para quienes participen. Porque el talento existe, lo que faltan son las condiciones. Y algo muy importante, queremos talleres serios, de calidad y abiertos para todas y todos. Queremos crear espacios reales de formación artística y convivencia universitaria y actividades recreativas para el personal jubilado. Consideramos un taller de teatro, música y creación colectiva. Queremos dar un paso más allá, crear un taller de teatro sindical en donde participen las agremiadas y los agremiados. Impulsaremos actividades musicales, encuentros de canto, ensambles artísticos, exposiciones colectivas, difusión del talento cultural del propio gremio académico. Las artes pueden convertirse en un espacio de reconstrucción humana, sindical y universitaria, pero se requiere voluntad y organización, porque el sindicato no puede limitarse únicamente a resolver trámites administrativos. Debe ser un espacio de vida, un espacio donde exista convivencia, sensibilidad, comunidad y compañerismo. El arte no es secundario, es una forma de dignidad, es una forma de resistencia, es una forma de comunidad universitaria. Por eso en la planilla Acción Sindical Independiente, la planilla verde, tenemos claridad de que se requiere organizar, gestionar, crear. Se requiere un sindicato fuerte, que luche, que piense, que sea creativo y que mantenga viva el alma cultural de la universidad. Acción Sindical Independiente, vota así, vota verde. Juntos decidimos, juntos avanzamos, vota así. Agradecemos la palabra del candidato de la planilla verde. Gracias. Ahora cederemos la palabra a la doctora Sonia. Muchas gracias. La verdadera libertad humana no se reduce a una lógica de fórmulas matemáticas, sino a la complejidad de la naturaleza humana. Por eso vemos muy rápido cuando algo es falso, vacío y no cuaja. Los seres humanos pensamos, analizamos, sentimos y casi al mismo tiempo actuamos en beneficio o en perjuicio propio. Todos queremos formar parte de una comunidad con la que podamos compartir valores y normas que nos proporcionen seguridad, autoestima y sentido de pertenencia a un espacio universitario. Sentirse aceptado y valorado proporciona arraigo y seguridad. Pero sentirse brincado en los procesos, presionado y enterrado en docenas de trámites administrativos, en una competencia voraz por recursos que no alcanzan para todos, lo único que genera es estrés y ansiedad laboral. Yo soy SNI, PRODEP y participo en congresos y publico en libros y en revistas y les puedo decir con certeza que eso no nos hace mejores profesores. Solo son puntos que nos dan más dinero, pero no más conocimiento ni calidad académica. De hecho, hacer todos esos trámites nos quita mucho tiempo para preparar mejor nuestras clases. Pero he experimentado desde la solidaridad sindical que es posible recobrar la seguridad laboral y el crecimiento académico que se refleja verdaderamente en la formación de los estudiantes.
A veces no valoramos lo suficiente el hecho de tener una contratación colectiva que nos garantiza el pago de quincenas, vacaciones, aguinaldo, bonos, apoyos para estudiar, seguridad social, reglas claras para operar laboralmente, protección contra decisiones arbitrarias del patrón, el derecho a emplazar a huelga y las prestaciones que están por encima de las mínimas establecidas. Darnos cuenta de que todo eso nos une como sindicalizados, más allá de las filias y las fobias que pueden generarse en la convivencia, es tan importante como vital para nuestra sobrevivencia como sindicato. Un dirigente apatronado está limitado para ver las necesidades de los trabajadores. Su cercanía con rectoría tuerce los intereses que está obligado a defender. No necesita recitar el contrato, necesita conocerlo, defenderlo con inteligencia para no perjudicar con sus decisiones a los sindicalizados. El maestro Arechiga puede interactuar con todos nosotros contestándonos cuáles y cuántas son las prestaciones de la cláusula 41, fracción 11, que firmó en el último documento que le entregamos a Rectoría. Ojalá que le dé tiempo a responder para mostrarnos que está informado bien y que puede dirigir el sindicato. Aquí se trata de respetar los acuerdos y las reglas de convivencia para alcanzar los objetivos comunes sindicales. Esto lo hacen los compañeros de la planilla roja, no de ahora, desde hace muchos años. Alcanzar esos objetivos comunes son el objetivo de la planilla roja. Por eso, la invitación el día de hoy a todos los sindicalizados es a que el día 13 de mayo voten rojo. Agradecemos su mensaje a la doctora Sonia Viramontes Cabrera, de la planilla roja. Ahora cedemos el uso de la voz al candidato doctor Hugo Pineda, de la planilla naranja. Gracias, buenos días a todos y a todas. Bueno, como lo venimos haciendo habitualmente, hoy toca el turno de presentar a los compañeros que acompañan en la planilla naranja en la cartera de Asuntos Culturales, que es la doctora María del Rosario Paredes Lara y el doctor José Encarnación Rivera Muñoz. Los compañeros han trabajado una propuesta que se ve reflejada en las líneas estratégicas de nuestro plan de trabajo y plataforma política y que se rediseña o que se replantea con mucha puntualidad en 3 puntos. Cultura como una herramienta de resistencia y de lucha. Ante el escenario de erosión institucional, la cultura debe ser un espacio de visualización. Por ello, planteamos 2 acciones. Un festival de la dignidad académica. Organizar exposiciones literarias y muestras artísticas que denuncien la pérdida del poder adquisitivo de los docentes. Brigadas culturales y populares. Cumplir con la divulgación entre el pueblo, llevando el talento de los sindicalizados a las colonias, municipios y barrios. Eje 2. Talleres para la salud mental y la cohesión. El modelo actual incentiva la competencia entre los académicos y erosiona la organización colectiva. Por eso planteamos talleres de expresión creativa, implementar talleres de artes plásticas, música, literatura, diseñados especialmente para combatir el estrés derivado de la inestabilidad laboral y los salarios de subsistencia. Espacios de encuentro intergeneracional, crear círculos de cultura donde cultiven y convivan los profesores de diferentes generaciones, profesores de tiempo parcial y profesores de tiempo completo, para intensivar la integración de los profesores del sindicato. Gestión y unidad estratégica. En línea con los mandatos de la CONTU para 2026, la cultura debe sumar a la defensa de la contratación colectiva. Cine de debate sindical. Proyectar y discutir materiales que aborden la historia del sindicalismo universitario y los retos de la reforma laboral, fortaleciendo la conciencia gremial ante los intentos de fragmentación de la base de los profesores. Red de talentos del Espaguas. Crear un padrón de habilidades artísticas de los agremiados para que sean ellos mismos quienes lideren los proyectos y fomenten el sentido de pertenencia e identidad de los agremiados, por una cultura que nos una y una unidad que nos defienda. Pues bien,
como hemos venido haciendo énfasis en la propuesta de la planilla naranja, sindicalismo independiente, consideramos fundamental, y así se plasma en todos nuestros ejes estratégicos, la reconstrucción de la unidad. Hemos sido enfáticos en mantener la independencia, y cuando decimos mantener es porque consideramos que ese paso lo hemos dado. Ahora viene el reto de recomponer la unidad de los agremiados. Debemos de terminar con el periodo de confrontación, de segregación. No podemos seguir siendo insidiosos con los compañeros agremiados. Así no se puede construir sindicalismo. Sí requerimos recuperar la integración, la identidad y la pertenencia de todos los compañeros que estamos en este barco y que la problemática nos aqueja. Hemos caminado prácticamente el 100% de las instalaciones de la universidad y hemos encontrado muchos compañeros que tienen los requisitos o que por alguna circunstancia no se les ha permitido incorporarse al sindicato cuando así es su deseo. Y no es culpa de ellos, es culpa de trámites burocráticos que se han entorpecido en la administración o en las unidades académicas, o en algunos de los casos la falta de cercanía del sindicato. Por eso creemos que Gracias, candidato, por su participación. Gracias. Agradecemos a la y a los candidatos por su participación en esta primera etapa. Enseguida daremos inicio a la fase de preguntas. Primer pregunta del colectivo electoral, del colegio electoral. ¿Cómo asegurarían el manejo legal, autónomo y transparente de la Fundación para el mejoramiento de la vida del docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas? Muy bien, iniciamos otra vez con el doctor Arechiga. Adelante, planilla verde. Sí. ¿Cómo asegurar el manejo autónomo y transparente de la fundación? La fundación que no es fundación, que es asociación civil. Primeramente, garantizar la independencia de la fundación de intereses o presiones de la administración central y de cualquier expresión política. Los recursos de la fundación son nuestro patrimonio, no deben ser vulnerados por caprichos de grupos políticos o por necesidades de la administración central, incluyendo para el pago de nóminas. Esa no es la obligación de la fundación. La fundación debe estar protegida, no debe ser vulnerada y debe ser nuestro patrimonio. No debe utilizarse tampoco para la compra de bienes inmuebles, debido a que es una asociación civil sin fines de lucro. Vamos a garantizar el cumplimiento de las reglas de operación plasmadas en el acta constitutiva y en los estatutos de la misma fundación o de la misma asociación civil. Vamos a blindar a la fundación para que sus recursos realmente se traduzcan en beneficios para el personal académico con transparencia, vigilancia y control desde la base. Vamos a valorar la reestructuración del monto de los créditos considerando la inflación que aqueja a todo el personal docente. Y estas decisiones es un compromiso tácito de la planilla verde y de un servidor. Esos compromisos son de que la decisión va a ser o debe ser tomada por las bases. Vamos a considerar un monto mínimo de créditos de la fundación, un porcentaje mínimo, hablamos de 0.03% hasta 0.05% para el apoyo de equipo médico para personal académico. Vamos a solicitar una auditoría
en el primer mes de gestión vamos a trabajar en la transparencia total, tanto de los recursos del sindicato como de la fundación, y vamos a generar mecanismos transparentes, eficientes y seguros de información. Tenemos claridad y queremos que se despeje cualquier duda del personal académico sobre los recursos financieros de la SPAGUAS y de la fundación. En esta planilla, todos juntos decidimos, juntos avanzamos. Agradecemos su mensaje, su respuesta al doctor Carlos Fernando Arechiga. Ahora le damos el uso de la voz a la doctora Sonia Viramontes de la planilla roja. Para un manejo legal de la fundación tenemos que conocer los estatutos que tiene la fundación. No hay que inventarnos nada porque la fundación ya tiene sus propios estatutos, así nació. ¿Qué necesitamos? Conocerlos para saber a qué tenemos derecho en los ahorros y en los préstamos que hay ahí. El ahorro que está ahí guardado, según lo que nos ha dicho la Secretaría General, es de 1,000 millones de pesos. Esos 1,000 millones de pesos está una parte en fondos fijos, invertida en fondos fijos, y eso no se puede mover. Eso está generando intereses, está capitalizando para que luego todo eso se reparta en las cuentas de los sindicalizados de manera proporcional. Pero hay otra parte del dinero que está trabajando en los préstamos que los profesores requieren para diferentes necesidades. Esos préstamos que se hacen a los trabajadores cobran intereses que van a dar a las cuentas de los propios sindicalizados. La fundación así trabaja el dinero. Esos intereses que la gente paga cuando pide un préstamo a la fundación van a dar a sus propios ahorros. Esa es una capitalización solo para los sindicalizados. Lo que necesitamos hacer todos nosotros es conocer cómo están esos estatutos para saber quién los dirige, quién es un comité de vigilancia, para que la transparencia de esos fondos la conozcamos todos. Sepamos a qué tenemos derecho en esa fundación, cuántos préstamos, por qué los tenemos, hasta dónde nos alcanza y con qué intereses. Todo eso debe transparentarse y saberlo nosotros. No podemos usar los ahorros de la fundación para propuestas de ocurrencias, ¿verdad? En mesas de asambleas de confrontación. No podemos sacar cosas de ahí para financiar, ¿verdad? Cosas que no vayan para los sindicalizados. Eso es lo que yo creo que deberíamos de saber por principio. Por eso, para el manejo legal de la fundación no necesitamos más que conocer sus estatutos, conocerlos y respetarlos. ¿Necesitamos generar maneras más creativas de trabajar el dinero para que capitalice más para los sindicalizados? Claro que sí. Y ahí podemos empezar a pensar en préstamos que todavía no se realizan y que los sindicalizados necesitan para cubrir algunas necesidades que tienen. Eso lo tenemos que hacer porque no impide la fundación que se capitalice más para los sindicalizados. Hay una estructura que nos da reglas, pero podemos seguir inventando y creando cosas que nos puedan ayudar a que el dinero crezca en cada una de nuestras cuentas. Muchas gracias, candidata. Ahora le corresponde al candidato doctor Hugo Pineda, planilla naranja. Adelante. Gracias. Efectivamente hay estatutos, pero la realidad nos dice otra cosa. La realidad nos dice que hace 2 periodos se le prestó un monto de aproximadamente 300 millones de pesos a la patronal. La realidad nos dice que se compró un bien inmueble sin consultarlo ni a los ahorradores ni a los miembros del sindicato. Entonces quiere decir que hace falta algo. La planilla naranja está proponiendo que se discuta entre los ahorradores la constitución de un consejo directivo donde se encuentren representados los ahorradores en razón del capital, del monto del capital que tiene ahorrado cada sector, y diseñar un mecanismo para que se integre. Obviamente allí estará integrada la presidenta de la fundación, que es la secretaria o secretario en turno, y que ese consejo directivo designe al director ejecutivo de la organización o del fondo de ahorros.
y a su vez deben de elaborarse lineamientos específicos para la aplicación y otorgamiento de créditos. Efectivamente, los estatutos establecen reglas generales, pero se requieren lineamientos porque existe un reglamento, pero si uno platica con los profesores y les pregunta cuántos lo conocen, pues hay muchos compañeros que ni siquiera tienen idea de que hay un acta constitutiva, hay un estatuto y hay un reglamento. Entonces hace falta normar, aumentar la regulación de esa fundación. Y en ese sentido también nosotros hemos sido maduros para reconocer los aciertos y señalar los errores de los comités, tanto el actual como otros anteriores. El comité actual ha tenido el acierto de generar un portal e incluir información sobre el estado de cuenta de cada uno de los profesores. Nosotros no vemos mayor dificultad que ahí pueda haber un apartado donde esté el informe general, lo que hoy vienen y nos informan en esta Asamblea Delegacional de Confrontación y que se encuentra en los informes anuales, pues yo no veo ningún inconveniente porque no esté en el portal donde podemos acceder a nuestra información, es decir, saber de manera cotidiana y ordinaria qué monto, qué porcentaje se encuentra invertido y repartido en qué. Adicional de ello, también para nosotros resulta importante que se defina de manera periódica el reparto de esos rendimientos. Ese reparto tiene que ser de manera frecuente, no puede ser que esté sujeto a la voluntad del secretario en turno y que pasen largos periodos sin que se distribuya o bien que sean irregulares y eso despierta la suspicacia entre los agremiados. No queremos decir que esté mal, simplemente que los agremiados a veces entran en la duda de decir ¿por qué la anterior me depositaron cierta cantidad y hoy es otra? Tiene que ver con la periodicidad y tiene que ver en cómo están invertidos los recursos de la fundación. Por eso requerimos que eso esté en los portales, en los apartados individuales de los profesores. Agradecemos la respuesta al candidato de la planilla naranja. Ahora pasamos a la pregunta planteada por las y los docentes presentes en este recinto. Bien. ¿Qué acciones concretas propone para erradicar la discriminación política y garantizar que el sindicato sea una institución de servicio universal sin importar su finalidad al voto? A ver. ¿Qué acciones concretas proponen para erradicar la discriminación política y garantizar que el sindicato sea una institución de servicio universal, sin importar afinidad al voto? Le damos el uso de la voz a la doctora Sonia Viramontes de la planilla roja. Es una pregunta complicada de responder, pero bueno, intentaremos. Yo creo que el Espaguas lo que puede garantizar es ser una institución sindical que proteja las prestaciones establecidas en una contratación colectiva. No sé a qué se refiere la pregunta, a que el Espaguas se pudiera convertir en una institución de servicio universal. No comprendo bien el sentido de la pregunta. Pero yo creo que sí se pueden hacer acciones concretas para erradicar la discriminación política. Tenemos unos estatutos que erradican la discriminación política y que dicen que los sindicalizados se pueden afiliar independientemente de qué es lo que realicen fuera de la universidad.
y que su filiación política a el sindicato no depende de su trabajo fuera en otros partidos o en otros lugares donde puedan desempeñarse como seres humanos en otros espacios. Me parece a mí que una institución que nos unifica a partir de una contratación colectiva no tendría por qué discriminar a nadie. Todos tenemos los mismos derechos ahí. Cuando hemos platicado sobre esta cosa que les preocupa en muchas unidades, acabamos de venir ahora del CECIGUAS, nos platicaban ahí que tienen 4 compañeros que les pagan por honorarios y que duran hasta 8 meses en que no reciben ningún salario. A nosotros eso sí nos parece una discriminación laboral muy grave. Eso no lo hace el sindicato, eso lo hace el patrón, porque cree que esa gente que presta sus servicios durante todo ese tiempo en el CECIGUAS, pues que vive del aire todo el tiempo. No sé a qué se refiere, no sé a qué se atiene un patrón cuando cree que la gente puede regresar a trabajar después de 8 meses sin cobrar un centavo. Esa gente se endroga para poder vivir esos 8 meses y cuando cobra lo poco que le pagan a destiempo, pues tiene que pagar todas las deudas que acumuló en un estrés laboral en donde no está protegido por ninguna organización sindical. Deberíamos de tener todos una contratación y un sindicato que nos proteja, eso es lo ideal. Los gobiernos se han querido desentender de sus trabajadores y por supuesto que ya no quieren apoyar las contrataciones colectivas, sino los contratos individuales o el pago por honorarios. Yo creo que la afinidad del voto es una reflexión personal, es libre y secreto, compañeros. Ustedes tienen que reflexionar de manera libre y secreta por quién quieren tener en la dirigencia sindical de su sindicato. Agradecemos su participación, muchas gracias. Ahora le cedemos la voz al candidato de la planilla naranja. Voy a pedirles una disculpa, voy a continuar con la pregunta anterior porque ustedes saben que aquí nos corretea el reloj. Terminaba en la participación anterior respecto a la modernización de la fundación y queremos hacer del conocimiento de los universitarios otras propuestas que hemos estado platicando con los maestros. Una tiene que ver con modernizar la forma en cómo se hace el trámite de los préstamos del sindicato. Estando en los municipios, dicen compañeros, yo ocupo un préstamo de 10,000 pesos y tengo que ir a Zacatecas a gastarme 2,000 para pedir los 10,000 pesos. Los compañeros los que piden es que haya un portal donde se pueda hacer el trámite en línea de los préstamos. Creo que eso tampoco nos cuesta. Ante la adversidad que viven los compañeros de no poder acceder por falta de pago de la patronal al FOBISTE, al crédito de vivienda, nosotros proponemos que la fundación tiene capacidad suficiente para otorgar mediante sorteo anual 1 o 2 créditos a la vivienda. Nos parece que es una manera en cómo la fundación puede ayudar a atender una situación que viven de suma dificultad aquellos compañeros que no cuentan con nueva vivienda y para ello obviamente se requerirá establecer lineamientos. Cuando nosotros decimos que se requieren establecer lineamientos es porque estamos pensando que cada crédito tiene que tener sus especificaciones. También hemos platicado con las unidades académicas que tenemos muchos compañeros que no tienen la posibilidad de tener un crédito en la fundación debido a veces a su poca antigüedad o poca carga de trabajo y entonces plantean, hay un modelo en la Unidad Académica de Economía que lo tienen operando desde hace muchos años, que es una pequeña caja de ahorro y que presta a quincena a los profesores sin ningún interés, sobre todo aquellos profesores que viven como los de honorarios, doctora, que pasan 8 meses sin que les paguen. Y entonces hay un pequeño fondo en la unidad académica que les adelanta un poco y cuando llega su pago lo recuperan. Los compañeros proponen que la fundación disponga de fondos revolventes para algunas unidades académicas y podamos ayudar la situación de los compañeros. Pues bien, creo que se va a terminar el tiempo para darle respuesta a la pregunta. Sé y trato de entender a qué se refiere, y se refiere que el sindicato en muchos de los periodos, y se ha acentuado últimamente, actúa en razón de la afiliación política que tienen algunos compañeros, y esa es la forma en que se les trata,
porque lo dicen los profesores, hay un secreto a voces, que en algunos trámites o algunas situaciones que tienen que acudir al sindicato, pues el trato que se le da corresponde de acuerdo a la afiliación política que tenga. Y tenemos compañeros que se encuentran entre la espada y la pared, los presiona la patronal y los excluye el sindicato. Agradecemos su intervención y respuesta al doctor Hugo Pineda de la planilla naranja. Ahora cedemos la voz al candidato de la planilla verde. Gracias. ¿Cómo evitar la discriminación política en el Espaguas? El Espaguas consideramos en la planilla verde que debe ser la casa de todas y todos los agremiados. Debe ser un espacio donde el agremiado, la agremiada se sientan confiados, seguros de que van a ser atendidos, de que van a recibir un trato digno, de que van a recibir un trato afectuoso, de que van a ser escuchados. Sinceramente, muchas veces nos hemos tomado con casos de personas que lo único que quieren es ser escuchados. Entonces, esa es la garantía con nuestra propuesta. Todas y todos van a ser escuchados, van a recibir un trato sensible y empático. Va a haber transparencia, atención de calidad, participación activa y directa. Va a haber protocolos de consulta, rendición de cuentas y la manera de informar de manera adecuada y oportuna. El Espaguas debe de respetar lo que tenemos tanto en sus estatutos como en el contrato colectivo de trabajo, como en los reglamentos, y respetarse de manera irrestricta lo que está estipulado ahí. Es decir, buscar las promociones de categoría y de nivel, buscar las basificaciones de acuerdo al escalafón y de acuerdo al orden estipulado, y no brincar y afectar a terceros por favorecer a una persona con la que hay afinidad política o con la que hay empatía. Debe haber certidumbre para todas y para todos, y debe haber estabilidad laboral para todas y para todos. Se debe, como sindicato, exigir las cargas laborales a tiempo. Se debe hacer el diagnóstico de la materia laboral disponible y se debe de atender en todas y cada una de las delegaciones. Por eso nosotros proponemos que el Espaguas debe de salir del edificio y estar y hacer presencia en todas y cada una de las delegaciones para evitar al máximo el número de conflictos. Tenemos que darle certidumbre al gremio, tenemos que tratarlos como se merecen y tenemos que buscar su promoción, pero de acuerdo a lo que esté estipulado. No queremos un sindicato sectorizado, queremos un sindicato donde todos quepamos, donde todos nos sintamos que podemos avanzar y donde juntos podamos defender nuestros derechos y prestaciones. Agradecemos la palabra del candidato de la planilla verde y damos paso a la segunda pregunta formulada por los docentes. ¿Qué mecanismos proponen para que el sindicato deje de ser un club de amigos y vuelva a ser una organización? Sí, le cedemos la voz a la planilla naranja. Bueno, pues las preguntas son muy similares, seguramente traían los compañeros la consigna. Bueno, ¿para qué darle vueltas al asunto, compañeros? Es lo que nos hemos encontrado y por eso la presencia de la planilla naranja en esta contienda.
La presencia de la planilla naranja en esta contienda es justamente porque hemos vivido un periodo intenso de confrontación entre los sindicalizados. Nosotros nos encontramos aquí porque creemos que hay una tercer vía, compañeros. Hemos visto cómo se nos excluye y se nos segrega en algunas redes sociales como si no estuviéramos en la contienda. Créanme que eso solo sucede aquí entre los que estamos en las planillas, porque los universitarios perciben otra cosa. Los universitarios sí perciben a esta propuesta como una propuesta seria y viable y que tiene que ver con terminar con ese periodo de polarización. Lo que vemos en las preguntas es eso de venir a señalar y ser insidioso con una de las fracciones. Yo creo que lo que tenemos que hacer es superar y iniciar una etapa de reconstrucción de la unidad. Construyamos la unidad del sindicato y eso se puede hacer fortaleciendo la educación sindical, que los compañeros conozcan los estatutos, que los compañeros conozcan el contrato, para que hagan respetar sus derechos del contrato ante el patrón y entre los compañeros que se encuentran en el comité. Yo no acuso a ningún comité. Yo les conté una anécdota en alguna de las confrontaciones donde me tocaba ver que el compañero que estaba en la cartera de admisión atacaba a la par al docente como lo hacía la patronal. Una situación tan penosa. Y lo que pasa es que se ponen en contubernio y en razón de si es de cierta filia política, actuaban de cierta manera. Y eso sucede, y el problema es que el maestro se encuentra indefenso en el sentido de que no conoce el contrato, no conoce sus derechos, y entonces si se coluden el sindicato y el patrón, porque depende de qué asunto, de qué programa o en qué tema estén, pues actúan en razón, o sea, actúan en razón de sus intereses y las particulares de las que atienden, no actúan en razón de la norma. Me parece que eso es lo que deberíamos de eliminar y desterrar del sindicato. Lo que tenemos que hacer es que los compañeros que estén en las carteras y que efectivamente quedarán de los diferentes colores que estamos en este momento en la contienda, entiendan que tienen que asumir una responsabilidad sindical y deben de darle un buen trato a los compañeros. Decía yo en mi participación anterior, hay compañeros que se encuentran entre la espada y la pared, a la patronal presionándolos para una cosa, los etiqueta y en el sindicato los segregan y los marginan porque los traen etiquetados los otros. Pobres compañeros, no saben qué hacer. Necesitamos que el sindicato sea un espacio de organización y de lucha y de reconstrucción de la… Agradecemos la respuesta al candidato de la planilla naranja. Ahora damos uso de su voz al doctor Carlos Arechiga, de la planilla verde. ¿Cuál sería el mecanismo para que el Espaguas deje de ser un club de amigos y vuelva a ser una organización? Quiero entender que eso de club de amigos lo mencionan en sentido peyorativo, en sentido negativo. En realidad lo que estamos proponiendo como planilla verde, Acción Sindical Independiente, es que el Espaguas se convierta verdaderamente en un club de amigos y de amigas, pero donde participemos todos. Un Espaguas que no sea excluyente, un Espaguas que no discrimine por afiliación política o por coincidencias con algún grupo político. Un Espaguas que resuelva, un Espaguas que atienda, que resuelva y que exija. Nosotros partimos de que debe haber una gran unidad en este sindicato. Compañeras y compañeros, si nosotros estamos unidos, ¿sí? Si dejamos nuestras diferencias y aprovechamos estas coincidencias para lograr esta gran unidad sindical, vamos a tener una gran fortaleza para exigirle a la patronal de que haya respeto del contrato colectivo de trabajo, que haya cero tolerancia a las contrataciones irregulares, que se reactive la bolsa de trabajo y no se siga contratando a más personal por honorarios, que se solicite en tiempo y forma la lista de vacantes definitivas y que se ejerza una defensa irrestricta de las promociones de categoría y nivel, que las basificaciones sean de acuerdo al orden establecido y no en base a favoritismos, que haya certeza
y certidumbre laboral para todas y para todos. Creo que nos ha hecho mucho daño eso de buscar recovecos y arreglos por fuera de lo que estipula la norma. Creo que ya es tiempo de que demos la lucha al exterior. Hay más de 600 plazas no reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. Nos dicen el 70% de las universidades públicas y privadas están en precarización. Nosotros estamos sufriendo un problema serio que es la seguridad social y seguimos peleándonos entre nosotros como sindicalistas. Tenemos que cambiar de actitud, compañeras y compañeros, y yo hago ese llamado. Hay que unirnos, hay que fortalecernos, hay que recuperar el approbo de la sociedad zacatecana para dar la lucha al exterior, a nivel federal, estatal y local. Acción Sindical. Agradecemos el mensaje del candidato de la planilla verde. Toca el turno a la doctora Sonia Miramontes, planilla color rojo. Muchas gracias. Para que un sindicato no se convierta en un club de amigos, hay que cumplir con responsabilidad con la contratación colectiva y con lo establecido en los estatutos para hacer una vida política acordada según las reglas que están establecidas ahí. Nosotros no llegamos a un sindicato a ser amigos, llegamos a un sindicato porque nos contratan para trabajar y estamos bajo una contratación colectiva. Entonces, si respetamos la contratación colectiva y no dejamos que el patrón use a nuestros compañeros para brincarnos en la formación que llevamos para la contratación colectiva, esa es la única manera de, más allá de las filias y las fobias que podamos tener entre nosotros, de respetarnos contractualmente. Eso es lo que debe hacer un sindicato. Lo que un sindicato no puede permitir es que al interior del sindicato conviva la política sindical con la política patronal, que es lo que han querido seguramente, ¿verdad?, muchos en otras directivas sindicales. Lo que no se puede hacer ahí es promover la política patronal desde el sindicato. Y lo que han querido hacer durante, la gestión anterior, ¿verdad?, el exrector lo que hizo todo el tiempo fue implementar mecanismos de destrucción de la política sindical utilizando a compañeros que se prestaron para impedir, por ejemplo, que se hicieran asambleas generales. Se opusieron a que las instancias sindicales más democráticas que tenemos para activar las decisiones ahí, se pusieron ahí para que no pudiéramos hacer ninguna asamblea general. Se pusieron en el edificio nuevo impidiendo que lo usáramos para lo que se compró, para la organización sindical, para que sea el sindicato el que tenga posibilidades de organizarse en lugares y en espacios distintos. No creo, ¿verdad?, que nosotros, si respetamos la contratación colectiva, le demos lugar al amiguismo, al desamiguismo. No podemos no ser amigos dentro del sindicato y aún así respetarnos. Eso es lo más importante. Y el respeto a la contratación colectiva significa tener una perspectiva sindical, no una perspectiva patronal. Por eso un candidato designado por el rector no puede llevar al sindicato la política sindical. Lo que llevará es la política patronal, los intereses de una administración central que es voraz y que quiere también mandar desde el Espaguas sobre nuestros ahorros y sobre nuestras prestaciones. Nuestra planilla lo que propone es que desde la independencia defendamos esa contratación para amigos y para enemigos, para todos. Agradecemos su respuesta a la doctora Sonia Miramontes de la planilla roja. Pasamos a la tercera etapa del mensaje de cierre. En este momento damos paso a la última fase de la 12ª reunión sindical de confrontación. Por lo anterior, invitamos a la candidata y candidatos para que nos brinden su mensaje de cierre. Su participación será en el orden en el que dieron su mensaje inicial. Dicho lo anterior, cedemos la palabra al candidato de la planilla color verde y tiene 3 minutos. Doctora.
compañeras y compañeros del Espaguas, si analizan los comentarios de los tres contendientes, vamos afinando y vamos eliminando lo que nos distingue. Estos debates nos están dejando claro que el Espaguas no puede seguir siendo un campo de batalla de intereses personales o de grupo o una extensión de oficinas externas. Hemos coincidido en que el sindicato requiere autonomía, requiere independencia, requiere retirarse y no estar supeditado a la patronal. Un sindicato que exija, pero la planilla verde dice un sindicato que también proponga y ofrezca alternativas. Hemos dicho en nuestro eje estratégico, coadyuvar a la solución de los problemas estructurales de la seguridad social y el pago de derechos y prestaciones. Tienen ante ustedes una opción, una alternativa de planilla y de equipo de trabajo que no viene a perseguir a nadie, que viene a respetar a todas y a todos, pero una opción de planilla que no viene a solapar errores. Venimos a ser proactivos para resolver los problemas que aquejan al personal académico de esta universidad. Ofrecemos un sindicalismo que entienda de estos problemas, que entienda que se requiere coadyuvar, que entienda que se requiere gestión y sobre todo que entiende que un sindicato polarizado, un sindicato dividido no puede avanzar, no puede tener fortaleza, no puede exigir y no tiene autoridad moral para defender los derechos y prestaciones y seguridad social que tanto nos están aquejando. Mi propuesta se basa en concreto en la unidad, en la defensa laboral, en la transparencia total y en el ofrecimiento de resultados. Queremos que el sindicato avance, que no sigamos en otras confrontaciones, en otros periodos, hablando del mismo tema, sino que tengamos una directriz, una ruta crítica para ir resolviendo estos problemas. En pocas palabras, compañeras y compañeros, que seamos capaces de perdido, de ver un pequeño indicio de luz al final del túnel que en este momento solo vemos. Agradecemos el mensaje de cierre al doctor Carlos Fernando Arechiga Flores. Cedemos el uso de la voz a la doctora Sonia Viramontes de la planilla roja. Muchas gracias. Dostoyevsky dice en Los hermanos Karamazov que algunos hombres no quieren libertad, sino a alguien que les diga cómo usarla. Seguramente porque la libertad no termina cuando elegimos entre varias opciones, sino cuando asumimos las consecuencias de lo que elegimos. El que con intrepidez se arriesga a experimentar la libertad conoce desde dentro la alegría que eso da para siempre. En ese ejercicio de libertad se revela uno de los misterios más potentes de la vida. El miedo es un monstruo con dientes de esponja. El rector, el director, el coordinador de área, todos esos tienen dientes de esponja. No pueden penetrar nuestras barreras si nos protegemos entre nosotros. Defender la contratación colectiva es tejer relaciones horizontales, solidarias y quitarle poder a la verticalidad que se impone faltándonos al respeto, pensando que somos tontos e incapaces de pensar por nosotros mismos. Nos espían y nos amenazan sin pudor alguno. Pero se sabe desde hace mucho que no hayamos justos y por eso nos conviene organizarnos para defender lo que tenemos en la contratación colectiva. En cada proceso electoral el patrón violenta nuestro contrato y poniendo en riesgo el cumplimiento de las prestaciones nos forma en un lugar de promociones que no están apegadas a la contratación colectiva.
La ambición empuja a la rectoría, a las direcciones y a toda la administración central a meterse en todos lados con un discurso falso de respeto a los procesos sindicales. Quieren poblaciones dóciles que no cuestionen ni compliquen su administración abusiva. Pero con su estructura solo se cuestiona el poder de la nómina, solo se sostiene en el poder de la nómina y ahora están en peligro de fenecer. Su poder político y su poder económico está mermado. Les está costando mucho trabajo bajar la línea y comprar votos. Las cosas en el Espaguas van tomando fuerza y con mucha conciencia sobre lo que podríamos perder en una dirigencia patronada. Podrían darle un mordisco de muchos millones a los ahorros que tenemos en la fundación si el candidato designado desde rectoría queda en la dirigencia. Tenemos un contrato con prestaciones por encima de las mínimas y el derecho a emplazar a huelga para exigir que nos paguen. Pensemos bien y analicemos bien lo que podríamos perder si dejamos que alguien nos diga cómo usar nuestra libertad. Por una dirigencia independiente del patrón, voten rojo. Agradecemos el mensaje de la candidata de la planilla roja y ahora le toca el turno a la planilla naranja. Adelante, doctor. Gracias. Cuidado con los lobos con piel de oveja. Así no, compañeros. Nosotros no podemos comprarles ese discurso. Mejor asuman la posición que juegan. A mí me molesta que vengan a insultar mi buen juicio y mi inteligencia. Me molesta porque en las intervenciones de la planilla que patrocina y que quiere imponer la rectoría, habla sobre lo que hace y que violenta todos los días la contratación colectiva y que reprime y que acosa a los compañeros en sus centros de trabajo. Después de la denuncia pública que hicimos ayer, la reacción fue virulenta y fue violenta y discriminante y golpeadora. Entonces no vengan a hablar de que estamos pensando en ser justos, en ser amables, en ser gentiles, cuando lo que está funcionando atrás de cámaras es un aparato de la burocracia, de la patronal, coaccionando el voto a favor de una propuesta. Nos conocemos y conocemos cómo son las líneas y de las relaciones políticas que aquí estamos. Entonces tampoco vengan a hacer creer a los universitarios en un teatro que no es, porque eso es insultante. Tienen un desprecio por la norma, como lo vimos ayer, y tienen un desprecio por la inteligencia de los universitarios. Eso es lo que tienen. Creen que es posible venir y ponerse una piel de oveja y quererlos convencer de que sigamos ese rebaño. No es posible, compañeros. La planilla naranja insistirá hasta el cansancio que requerimos mantener la independencia de la patronal y por lo tanto, pues no necesitamos generar compromisos con la patronal porque esos compromisos se van a cobrar y en su momento a cada uno de los compañeros que quedarán en las carteras también se los van a cobrar. Compañeros, no es suficiente la independencia, requerimos la unidad. Y el concepto de unidad que nosotros hemos transmitido es recuperar la identidad y la pertenencia de los sindicalizados para defender de manera colectiva nuestros derechos laborales y pelear de manera decidida por alcanzar otros objetivos y otras metas que han quedado pendientes, pero sobre todo por resolver el grave problema que asfixia a una generación de contratación que tiene que ver con el régimen de jubilación por cuentas individuales. Compañeros, requerimos que el sindicato disponga de recursos para contratar un despacho jurídico e iniciar las demandas colectivas a la patronal por el desvío de fondos que hacen al no reportar al ISSSTE nuestras cuotas. Gracias. Gracias al candidato de la planilla naranja. Ahora pasamos, ya con estas últimas palabras damos por concluida la 12ª Asamblea Delegacional de Confrontación. Agradecemos a todas y todos su participación. Los invitamos para la siguiente Asamblea Delegacional de Confrontación a llevarse a cabo en la Unidad Académica de Veterinaria el lunes 11 de mayo a las 9 de la mañana.
Gracias y que pasen bonita tarde.